Sí. En la apreciación de algunos aspectos que habíamos mencionado que son importantes, considerarlos porque pueden interferir, ¿no es cierto?, con la relación médico-paciente. Habíamos visto que hay varias recomendaciones que las vamos tomando para poder entablar una buena comunicación, ¿no?, y poder siempre llevar adelante este momento, ¿no?, de contacto con los pacientes que vienen, ¿no?, en calidad de enfermos, como hemos mencionado. Bueno, la intimidad. Cuando examinamos a una persona, siempre pensemos, ¿no?, de no exponerla de manera inadecuada, ¿ya? Siempre decimos el respeto del pudor, ¿no? Eso aplica tanto en hombre como mujer, por lo cual, si vamos a examinar mediante la exploración física, hay que cubrirlo de manera segmentaria, ¿no es cierto? Más bien descubrirlo. Para decir, si voy a examinar la región inguinal, no tiene por qué estar, ¿no es cierto?, expuesta a la región genital, ¿ya? Y eso hay que tener siempre presente. La sabanilla hay que aplicarla de manera adecuada, como también la bata, ¿no es cierto?, para poder descubrir. Hay situaciones en las cuales se tiene que examinar, ¿no es cierto?, mediante la inspección, por lo cual tenemos que explorar con la región totalmente expuesta, es decir, quiero examinar pulmón, quiero valorar corazón, tiene que estar con el tórax totalmente descubierto, ¿ya? Lo que no implica que el abdomen, que la región genital, que las extremidades, ¿no es cierto?, quedan expuestas, tienen que estar siempre cubiertas, y es lo más importante, saber, ¿no es cierto?, usar de manera adecuada las sabanillas, ¿no?, y la bata para solamente exponer la región que vamos a examinar, ¿ya? Es muy importante. Ahora, en relación a la compasión que expresa, ¿no?, el autor, es importante considerar, como médicos, ¿no es cierto?, evidentemente vamos a brindar el soporte emocional, habíamos dicho, de los objetivos de la consulta, por lo cual, ¿no es cierto?, no debemos dudar en algún momento el expresar, ¿no?, en algún momento, pues, compasión por nuestros pacientes, ¿ya? Es brindarles ese apoyo emocional, ese apoyo, ¿cierto?, que probablemente pueda significar en gran medida, ¿no?, un aporte para ayudar a resolver su problema de salud, ¿ya? Es lo más importante. Cualquier noticia que hay que darla, siempre hay que darla con una manera que sea, ¿no?, sutil, de tal manera que el impacto que tenga, ¿no?, de tipo psicológico o emocional no repercuta en su estado de ánimo y por tanto en su salud, ¿ya? Es lo más importante. Les decía, no es fácil transmitir noticias a la familia, al paciente, cuando hay una enfermedad que no es curable, es una enfermedad, ¿cierto?, que pueda tener un pronóstico bastante serio o grave, ¿no? Por lo cual eso vamos aprendiendo, Tino, en la medida que vamos entrevistando, ¿no?, a los pacientes. Hay que tener mucho cuidado con este aspecto, ¿no? El paciente o la paciente que está enferma está vulnerable desde muchos aspectos, ¿no? Y puede en algún momento hasta confundir, ¿no?, la relación que usted pueda tener en relación a la atención que le está brindando y el cuidado que le está dando. Por lo cual siempre hay que considerar que en la relación con nuestros pacientes tiene que estar enmarcado siempre dentro del ámbito del profesionalismo, ¿ya? Eso es lo más importante, evitar, ¿no es cierto?, malos entendidos y peor, ¿no es cierto?, transgredir ese límite que tenemos que tener en cuanto a la relación, ¿no?, del médico hacia su paciente. La ira, el enojo, el paciente está enfermo, ¿no?, tiene que aguardar en algunas situaciones filas, tiene que cumplir una serie de requisitos para ser atendido, que pueden ser, ¿no es cierto?, motivos para que provoque su enojo. No hay que enfrentarlo, no hay que, ¿no es cierto?, discutir, ya es lo más importante. Hay muchos pacientes que vienen y gritan al médico, hay muchos pacientes que irrumpen al consultorio, ¿no es cierto?, de manera hostil. Gritar más fuerte, pelearnos con ellos no va a resolver la situación, ¿no es cierto?, de tal manera que no debemos confrontar con ira, no debemos confrontar con gritos, ¿no es cierto?, más bien hay que tratar de apaciguar siempre, ¿no?, y poder calmar y tratar de resolver el motivo que ha provocado, ¿cierto?, el enojo en nuestro paciente, ¿ya? Es lo más importante. No confrontarlos de manera, ¿no es cierto?, de gritar más fuerte o imponer nuestra autoridad, que es lo peor que a veces pasa en el ámbito hospitalario, ¿ya? Vamos a ir a aprender, ¿no es cierto?, a leer entre líneas, dice. Si cuando vamos hablando, nos vamos dando cuenta que algo, ¿no es cierto?, no nos está contando, que algo no nos está transmitiendo.
Y eso lo vamos aprendiendo, ¿no? En la medida que vamos haciendo las entrevistas, en la medida que vamos haciendo las consultas, ¿ya? De tal manera que vamos a tratar siempre de considerar. La historia clínica es difícil que la podamos obtener de manera completa y en detalle en una sola entrevista, ¿ya? En la medida que cuando el paciente va encontrando en usted una persona a la que puede confiar, recién, ¿no es cierto?, empieza a abrirse y empieza a contarnos tal vez muchas cosas que él tiene, ¿no?, guardado dentro de sí, mucha información que tal vez no la confía, no la libera de manera no libre o de manera pues abierta, pero cuando ya va encontrando en usted a alguien con quien confiar, ya nos va dando mucha información que complementa la historia. De tal manera que, ¿no es cierto?, no es fácil obtener toda la información de inicio. Sin embargo, hay situaciones en las cuales el paciente nos puede ocultar información. Nadie va a asumir de entrada de que es adicto, por ejemplo, a una situación. Si yo soy alcohólico, no puedo, ¿no es cierto?, en primera instancia considerar de que el alcohólico me va a contar de manera libre, ¿no es cierto?, que tiene ese problema de dependencia hacia la bebida alcohólica. Lo mismo, ¿no es cierto?, el que es adicto a las sustancias nocivas, a las drogas. Sin embargo, ¿no es cierto?, vamos a ir aprendiendo, ¿no es cierto?, a poder darnos cuenta de que algo no nos está dando de manera completa, de que no nos está transmitiendo una información real tal vez, ¿ya? De tal manera, dice, aprendemos a leer entre líneas nuevamente. Y vamos a darnos cuenta de que algo nos está ocultando, ¿no? El dinero. La atención médica demanda un costo. Claro, la consulta médica el profesional debe cobrar, ¿no? Pero el dinero no es la prioridad dentro de la atención médica. Y siempre nos dicen, ¿no?, medicina es de vocación. Medicina es de vocación. Pero tampoco de un gracias vive el médico, ¿no es cierto? Y eso te va en cuenta. De tal manera de que el dinero, evidentemente, es parte de la asistencia en cuanto, ¿no es cierto?, a la retribución que existe a su servicio. Claro, el médico cobra, pero no debe ser el dinero la prioridad, ¿no es cierto? Alguna vez yo tenía un interno y decía, ¿por qué estudio medicina? Porque quiero tener plata, porque quiero ganar bien, quiero tener auto, quiero tener casa, quiero tener mi clínica, quiero tener estatus en mi población. Cada uno puede tener sus objetivos, nadie les va a cuestionar. Pero siempre hay que pensar, ¿no es cierto?, que el dinero no es la prioridad. ¿Quieres hacer dinero? Hay mejores caminos, ¿no? Los políticos. Ellos tienen la mejor manera de hacerse el dinero como quieran. El dinero llega. Va a haber un momento en que realmente nos sentimos frustrados como médicos. 7 años de estudio, hacer los papeleos, todo ello, y no tener una fuente laboral segura. Y si consigues algo, realmente es con muy bajo rédito y queda frustrado todo el esfuerzo a veces que tú no has brindado en la carrera. Pero de a poco va llegando, ¿no es cierto?, la situación en la que vas agarrando la ubicación que corresponde en base a la formación que tienes, y lógicamente va a haber un momento en que vas a tener el ingreso que corresponde, ¿ya? Sin embargo, ahí va el problema, ¿no es cierto? Si yo tengo un paciente que no tiene condiciones económicas y requiere mi atención, no tiene que ser, ¿no es cierto?, un obstáculo. Debo brindar atención. Buscar un equilibrio, ¿no es cierto?, de que realmente hay colegas que hacen campañas, hay colegas, ¿no es cierto?, que condonan su atención, hay colegas, ¿no es cierto?, que, bueno, no cobran su servicio, porque piensan, ¿no es cierto?, de que evidentemente el paciente no puede cancelar, y ese no debe ser un obstáculo. Hay que tratar de, en la medida, ¿no es cierto?, ver un equilibrio en lo que voy mencionando, ¿no? Debo buscar un equilibrio, ¿ya? La medicina no debe ser, ¿no?, una fuente de enriquecimiento, la medicina no debe ser, ¿cierto?, enfocada como el mercantilismo. Hay situaciones en las cuales se ve, ¿no es cierto?, que muchos colegas van planteando, ¿no es cierto?, hasta procedimientos quirúrgicos, muchas veces injustificados, ¿ya? Y vienen, me ha indicado que tengo que operarme, doctor, que sí o sí tengo que operar, pero es que no hay una indicación quirúrgica, ¿ya? No hay una indicación, y vamos tratando de entender, ¿no es cierto?, por qué era esa necesidad imperiosa de operarme, ¿ya? Cuando ya la clínica, cuando los exámenes, cuando todo, ¿no?, orienta hacia un manejo médico frente, ¿no?, al cuadro que presenta la paciente. Entonces hay muchas situaciones que van a ver, ¿no? Hemos tenido casos en los cuales llega la paciente indicando, ¿no?, que está con malestar pélvico, con el antecedente que ya la habían operado, le habían hecho la histerectomía, tiene la cicatriz, ¿no es cierto?, tiene la cicatriz, se le examina, se encuentra vestigios de un útero, ¿no?, el cervix en el examen, lo que llama la atención,
Pensamos que hay una histerectomía subtotal donde se conserva el cervix. Se le hace la palpación, se siente un útero, se le pide la ecografía y está el útero ahí, ¿no es cierto? Y ahí va el problema. ¿Qué es lo que le han hecho la cirugía? ¿No? Y ahí vamos planteando que hay muchas situaciones que se van viendo, ¿no?, en la parte práctica. Bueno, de todas maneras, siempre pensemos, ¿cierto?, que la parte económica no debe ser la limitante en brindar la atención. La parte administrativa que se encargue. Llega el paciente de emergencia y hay centros donde no les realizan ni un estudio, no lo tocan mientras no cancela. No le hago la radiografía, no le hago la TAC porque no ha cancelado. Y eso está mal. La emergencia no se niega. La emergencia se atiende. Ya, por norma no podemos rechazar una emergencia. Luego la parte administrativa que se encargue de cobrar. Nuestra función es brindar la atención, ¿no es cierto? Y ahí van los problemas que a veces encontramos durante el ejercicio, ¿no? El tema que mucha de la población no tiene el recurso para buscar la atención. Con el SUS, mal o bien, ha atenuado mucho este problema, porque el SUS cubre en gran medida bastantes servicios que antes no lo teníamos, ya, bastantes procedimientos, cirugías, ya, estudios, y eso ha hecho bastante que la población, ¿cierto?, no tenga este problema como en algún momento nosotros lo vivíamos con los pacientes que tenían deudas extremadamente grandes y no podían cancelar. Y el hospital no les daba de alta y la cuenta seguía sumando por los días de internación, ¿no? Y al final tendrían que condonarle, tener contrabajo, y se veía mucho problema de eso. Actualmente con el SUS, como les menciono, cubre bastantes servicios y realmente les ha beneficiado a la gran mayoría de la población. Bueno, ¿qué situaciones son de conflicto en relación a los grupos etarios? El adulto mayor. No es fácil llevar adelante una entrevista de manera fluida, de manera rápida cuando estamos con un anciano. El niño. No es fácil llevar adelante una entrevista, ¿no?, en el área de pediatría, sobre todo con los niños pequeños, ¿no es cierto?, que es difícil, considerando que muchos de ellos están asustados, muchos de ellos lloran en la consulta porque tienen miedo al médico, por muchos factores. La paciente obstétrica, porque tengo que hacer la consulta, ¿no?, y valorar y velar el bienestar del binomio, ¿no?, madre-niño. Son dos pacientes que tengo que valorar y tengo que buscar un equilibrio de cualquier tratamiento que beneficie a la mamá, pero que no ponga en riesgo al bebé que se está desarrollando. Entonces todo eso hace que hay situaciones especiales que hay que considerar. Los pacientes que son con alguna discapacidad, por ejemplo, igual, nos va a dar dificultades. Entonces, en relación al niño, hay que pensar que el niño pequeño tiene miedo. Y esto en gran medida, ¿no es cierto?, lo vemos en nuestra población, porque la propia mamá o la familia, ¿no es cierto?, va fomentando o va favoreciendo ese temor. Porque este niño es llevado al hospital, como les había dicho, solo cuando está enfermo, solo cuando le buscan las vacunas, ¿no es cierto? Por tanto, esa relación que cada vez que va al hospital, ¿no es cierto?, le pinchan para su vacuna y el dolor que siente lo va a asociar, ¿no es cierto?, que cada vez que va, le va a siempre traer ese recuerdo, razón por la cual muchos niños pequeños ni bien llegan al hospital, lloran, gritan, no quieren entrar a la sala, ¿no es cierto?, del consultorio, ¿ya? Y eso es muy importante considerar, ¿ya?, que hay muchos factores que pueden afectar que el niño tenga miedo, ¿no es cierto?, y llore, y se incite, ¿no?, y no quiera estar ahí. Razón por la cual hoy en día en pediatría sobre todo ya van a ver muy difícilmente a un médico con su guardapolvo, ¿no es cierto? Y más bien lo vemos con pijamas con diversos adornos, ¿no?, dibujos, que al niño le dan un ambiente que reconozca, ¿no es cierto?, tal vez algún dibujo animado que él ve o alguna situación que él le familiariza, le tranquilice, ¿ya? Hay martillos de reflejos, por ejemplo, con figuras, ¿no?, de animalitos, jirafas, he visto que hay de dinosaurios, dragones, de diferente forma, para que el niño juegue, ¿no es cierto?, y esté tranquilo, es un ambiente tranquilo. Estetoscopios lo propio, ¿no?, con diferentes adornos, para que el niño se encuentre en un ambiente más adecuado. Entonces vamos buscando estrategias, ¿no es cierto? Y un aspecto importante es cuando tenemos un niño preescolar o escolar, el niño quiere participar, ¿ya? Y en algunos casos siempre decimos, ¿de quién obtenemos la fuente de la información? La mamá. Y la entrevista la dirigimos solo a la mamá, y eso está mal. Hay que hablar con la mamá, evidentemente, pero si hay la posibilidad de hablar con los niños, hay que hacerlo. Si hay la posibilidad de hacerlos participar, ¿no es cierto?, hay que hacerlo. ¿Ya? Eso es muy importante. Y es más, en algunos casos,
es importante, si el niño es escolar, ¿no es cierto? Por ejemplo, ya está más grandecito, poder incluso hablar con él a solas, sin los papás. Porque siempre decimos, ¿no es cierto? El niño no miente, el niño no miente. Y hay información que él puede, ¿no es cierto?, transmitirnos y podernos aclarar cuando existen algunas dudas. Sobre todo con el tema, ¿no?, del maltrato infantil, que muchas veces, ¿no?, nos quedan dudas en relación a lo que nos van relatando los papás y lo que vemos, ¿no?, en el examen físico. Entonces hay situaciones en las cuales se puede, ¿no es cierto?, y es más, se recomienda separar a los papás del niño y entrevistar al niño de manera individual, si es posible. Lógicamente, si tengo un niño pequeño, el niño no se va a separar de la mamá, ¿no es cierto? Lógicamente, un lactante menor, un lactante mayor, tiene que estar en compañía de la mamá. Ella tiene que estar presente todo el tiempo junto a su niño, ¿no? Y permitirnos la evaluación y el examen. Ya, entonces, vamos a ver que ahí entra, ¿no?, el carisma que muchos tienen, ¿no?, y que le buscan en esa vocación de ser pediatras, ¿no? Yo tengo varios colegas que realmente, cuando yo entraba a su consulta, mis compañeros, ¿no?, que son pediatras, pues realmente juegan con sus pacientes, ¿ya? Y gozan de su especialidad, porque ellos tienen esa vocación, ¿ya? Y pues realmente es muy importante este aspecto, ¿no?, de poder abordar a un niño con diferentes estrategias. Lo importante es que esté tranquilo, lo importante es, ¿cierto?, que los incluyamos dentro de la consulta, ¿ya? El adolescente es otro grupo difícil de abordar, porque el adolescente, ¿cierto?, es una etapa difícil que atraviesa una persona, ¿no? Quieren ser tratados como adultos, pero no asumen ese rol de adultos todavía, ¿no? Y pues atraviesan una serie de cambios, tanto fisiológicos como anatómicos, como sociales, que hacen que no sea una etapa fácil. Razón por la cual vamos a encontrar que la mayoría de los adolescentes no son muy abiertos al diálogo, ¿ya? Son un poco, ¿no?, callados, lo que hace que la entrevista es un poco, ¿no?, dificultada por ese aspecto, no es fluida. No hay que forzar una, ¿no?, entrevista cuando hay periodos de silencio, por ejemplo, ¿ya? De tal manera que hay que adecuar, ¿no es cierto?, a la manera que el paciente no va respondiendo, ¿no?, a las preguntas y a la entrevista que estamos realizando, ¿ya? Sabiendo de que los adolescentes son reacios, ¿no?, a abrirse, a poder contarte de manera abierta muchas cosas, ¿ya? Y eso hace que sea difícil entrevistar, ¿no?, a un adolescente. Es más, en el tema de adolescencia hay, ¿no?, médicos especializados en esa área, ¿no?, los pediatras, por ejemplo. Claro, es que cuando vemos adolescentes, por ejemplo, en el área de obstetricia, ¿ya?, una embarazada adolescente, no solamente lo vemos los obstetras, lo mandamos al pediatra, que es el médico de adolescentes, lo mandamos al psicólogo, porque necesita una valoración, y hacemos un equipo, ¿no es cierto?, donde el paciente va, o la paciente va, no siendo valorada por las tres especialidades, ¿no?, para tener un manejo más integral, ¿ya?, más integral. Es un grupo difícil, ¿ya?, no es fácil de abordar, no es fácil de entrevistar a un adolescente, ¿no?, y hay que saber considerar eso dentro de los objetivos que vamos a plantear en la entrevista, ¿ya? Las embarazadas, siempre decimos, no es un poco complejo valorar en la parte de ginecobstetricia, ¿no?, en diferentes ámbitos. El control prenatal es una etapa bastante compleja, tiene muchos objetivos, tiene muchas, ¿no?, tareas que hay que realizar. Tareas que las repartimos en diferentes entrevistas, ¿ya? Un control prenatal, como mínimo pedimos, ¿no?, 4 controles, 4 visitas, de 4 a 5 veces tiene que venir una embarazada para que yo pueda hacer un seguimiento adecuado, ¿no? Y eso es muy sesgado. ¿Por qué? Porque hay gestantes que tienen patologías que yo tengo que monitorizar con mucha más frecuencia, a veces hasta cada semana tienen que venir. Y eso hace que realmente, ¿no?, la cantidad de veces que vienen depende si es, ¿no?, un embarazo de riesgo. Las pacientes que tienen alto riesgo obstétrico necesitan un control mucho más estricto, ¿ya? Mucho más estricto. Y pues es complejo también, como decía, poder buscar un equilibrio. Necesito un medicamento, necesito un fármaco. Tengo que ver, ¿no es cierto?, si este fármaco atraviesa la placenta, si tiene un efecto en el desarrollo del bebé, si provoca malformaciones, ¿no es cierto?, en qué periodo puedo utilizarlo, de acuerdo, ¿no?, a diferentes recomendaciones, y ahí va, ¿no?, que hay que considerar que una gestante lleva también la complejidad dentro de la entrevista, ¿no? El adulto mayor,
¿A quién llamamos adulto mayor? A la persona que tiene 60 años o más, ¿ya? Entonces el adulto mayor tiene ya deficiencias, tiene cambios fisiológicos, ya no escucha igual, ya no ve igual, ¿no es cierto? Hay algunos pacientes que incluso, ¿no?, ya van perdiendo la competencia, ya van entrando, ¿no es cierto?, a problemas incluso de demencia, ¿no? Lo que hace que sea más difícil poder conversar con ellos. De tal manera que, ¿no?, tenemos una persona que ha ido perdiendo su rol dentro del ámbito social, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este señor que está hoy jubilado, probablemente, ¿es cierto?, ha sido un profesional de bastante demanda, bastante, ¿no?, requerido, y ahora prácticamente ha quedado relegado dentro de la sociedad, ¿no? Ya está jubilado. Entonces eso infiere muchos aspectos, ¿no? No nos olvidemos siempre que esta persona ha adquirido una gran experiencia, ¿no?, a lo largo de su vida, ¿ya? Entonces es bueno escucharle, es bueno escucharle. Es bueno, ¿cierto?, tomar en cuenta la opinión, ¿no?, la información que él nos va a ir participando dentro de los diferentes aspectos, ¿no? La consulta y uno y otro en el tema del manejo de su patología, ¿ya? Pero lo que nos dificulta también es esto, ¿no?, las deficiencias que va a encontrar en los aspectos fisiológicos, ¿ya? Por tanto, si una persona tiene hipoacusia, por ejemplo, ¿ya?, el error grande que cometemos, ¿cuál es? Gritar, hablar más fuerte. Gritando el sonido se distorsiona, ¿ya?, lo que hace que sea más difícil incluso poder, ¿no es cierto?, entender las diferentes palabras que emite el paciente. Hay que aprender a hablar, ¿no es cierto?, mirando al rostro de nuestro paciente. Porque él, en la deficiencia que tiene en el oído, empieza a mirar los labios y empieza a lo que escucha, ¿no es cierto?, a relacionar con el movimiento de los labios. Aprende, ¿no?, a leer los labios y a relacionar con el sonido que vamos a emitir. Por tanto, hay que hablarle mirando al rostro, ¿ya? Hablando claro, hablando, ¿no es cierto?, sin tener que estar gritando, ¿ya? Un aspecto. Hay pacientes sordomudos, ¿no es cierto?, que evidentemente, dentro de las deficiencias que podamos encontrar, ya en los pacientes con discapacidades, que en realidad en algún momento se decía, no hablemos de discapacidad, hablemos de capacidades distintas, decía, ¿no? Y se utilizaba esa denominación, decía, ya no digan discapacitado, digan, ¿no?, persona con capacidad distinta, porque un paciente que no ve, ¿no es cierto?, aprende a moverse, aprende a desarrollarse en su entorno, ¿no?, fortaleciendo otros sentidos, ¿no? De tal manera que sea una u otra denominación, la discapacidad o las capacidades distintas dan dificultad, ¿no es cierto?, dentro de la entrevista, ¿ya? Lo que les decía, si un paciente no puede hablar, puedo recurrir, ¿no es cierto?, al lenguaje o a la comunicación por escrito, donde le puedo hacer las interrogantes, las preguntas en una hoja de papel y él me puede responder de igual manera, ¿no es cierto? Puede ser. Si tengo una persona que es sordomuda, ¿no es cierto?, y ha aprendido él a comunicarse con el lenguaje de las señas, lógicamente va a venir con algún familiar, ¿no es cierto?, que también aprende este lenguaje y se comunica de esa manera. Entonces, ¿qué? Me tiene que traducir él, ¿no? Me tiene que traducir. Entonces, hay que buscar estrategias, ¿ya?, de tal forma de poder, ¿no es cierto?, de poder comunicar, ¿ya? Bueno, entonces van a encontrar diferentes situaciones que dificultan, ¿no es cierto?, la entrevista, y eso hace que año tras año seguimos, ¿no es cierto?, seguimos aprendiendo cómo abordar a una persona dentro de lo que es la relación médico-paciente. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a entrar ahora a un capítulo que es bastante importante dentro de este semestre, lo que es la elaboración de historia clínica, ¿ya? Hoy en la noche os voy a subir ya el material a la plataforma porque ya los exámenes se han programado, ¿no? Ya han subido las fechas de exámenes. Entonces ya estamos, ¿no?, bastante apretados en tiempo, ¿no? Empiezan los exámenes, ya no se para, ¿no? Ya no se para hasta el final. Lo único que vamos a hacer es que la historia clínica que vamos a avanzar es la historia clínica de internación, la historia clínica extensa, la completa, la que tendría que aprender a hacerlo en una hora, ¿ya? En una hora. La consulta externa, abreviamos esa historia y la hacemos, ¿no?, en menos de 10 minutos. La emergencia, la abreviamos y la hacemos igual en un periodo similar, ¿ya? 10 a 15 minutos.
Pero la de hospitalización es la que tengo más tiempo para hacerla, ¿ya? Sin embargo, cada profesional le va a dar, ¿no es cierto?, en cada historia o en cada centro ciertas características y te va a exigir de una manera que la escribas, ¿ya? No hay un formato único de historia clínica. Yo les engañaría, les diría, esta historia les va a servir en todos los hospitales. Es mentira. Cada hospital, cada profesional le va dando sus características porque no hay una estructura única. No tenemos una norma que nos diga cómo debe ser la historia clínica en todos los aspectos. Por lo cual, hay que considerar que tenemos que adecuarnos, ¿cierto? Adecuarnos ya a lo que me exige cada centro y poder, ¿no es cierto?, nosotros ir asumiendo de que hay más de una manera de hacer una historia clínica, ¿ya? Es lo más importante. Otro aspecto que hay que tomar, ¿no es cierto?, que siempre la información es relativa en todos los aspectos, ¿ya? Nada es absoluto, en medicina sobre todo eso, ¿no? Y el mejor ejemplo siempre lo planteamos de esta manera, ¿no? Cada uno desde su punto de vista, desde su enfoque, ¿no es cierto?, entiende una realidad de una manera distinta al otro, ¿no es cierto?, cuando estamos frente a un determinado fenómeno, ¿no? Para este paciente, ¿qué número es? 6. ¿Para este otro? 9. Los dos tienen razón. Los dos tienen razón. ¿No es cierto? Yo no puedo decir que uno tenga la verdad absoluta, ¿no es cierto? Razón por la cual vamos a encontrar, a aprender a ser flexibles, razonables, cuando vayamos al hospital, ¿no es cierto? Porque encontramos situaciones en las que realmente te dicen, no, esto está mal. No, esto no se hace así. ¿Quién te ha enseñado? Y no es así. Siempre consideren que hay más de una manera de hacer lo mismo. Y eso lo van a aprender cuando hagan historia clínica, ¿ya? Bueno.